Bueno, hoy día vamos a hacer una sesión bastante rápida. En el transcurso de la presentación, si tienen alguna duda, solamente háganla saber y vamos a ir aclarándola poco a poco. Al final también va a haber un espacio para poder comentarle algunas cosas, pero vamos a ir viendo eso poco a poco, ¿ya? A estas alturas del curso, muchos de ustedes ya deben saber algunas cuestiones básicas de lo que es una revisión sistemática. Entonces ahora vamos a enfocarnos específicamente a lo que es una pregunta de investigación. ¿Está bien? Ante todo, los conflictos de intereses no están de más y vamos a ver que hoy día vamos a conversar al respecto de cómo justificar que una pregunta está bien formulada. Vamos a conversar adicionalmente al respecto de los objetivos que tienen que tener nuestras revisiones sistemáticas, particularmente de intervenciones. Vamos a hablar adicionalmente de la definición y el alcance de las preguntas que vamos a proponer y vamos a hablar también de cómo asegurarnos que estas preguntas sean correctas. Y los tópicos que vamos a tocar no solamente vamos a enfocarnos en lo que son revisiones sistemáticas, porque como se dan cuenta o van a darse cuenta, una buena pregunta de investigación no se restringe solamente para las que quieren hacer revisiones sistemáticas, es en general. Para todo proceso de investigación, una buena pregunta es la base de todo. Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que ustedes ya conocen o están conociendo. ¿Está bien? En primera instancia, ustedes, en todo este largo proceso de hacer una revisión sistemática, van a pasar por varias fases, dentro de las cuales inicialmente, o dentro de las fases iniciales, van a ver que se encuentra el hecho de definir bien una pregunta de investigación. Si yo no defino bien una pregunta de investigación, no voy a poder seguir con las siguientes fases de mi proceso sistemático de realizar una revisión, que ustedes también ya lo han ido conociendo, ¿no? Ni siquiera voy a poder entablar las cuestiones logísticas que me permitan llegar a cubrir el objetivo principal de mi revisión. Y es por eso muy importante que nosotros estemos en estos sistemas académicos, sistemas de educación, donde nosotros aprendamos bien la metodología en base a estos detalles. Yo les pongo esta diapositiva porque a estas alturas del curso, imagino que todos ya han entrado a la plataforma de Cochrane Interactive Learning, y han estado avanzando los módulos, y han estado o han acabado así, ¿no? O sea, han estado viendo que hay mucha información que ustedes poco a poco han ido incorporando en estas semanas, pero es una información que poco a poco se va a ir haciendo mucho más asequible. Como dijimos al inicio del curso, el objetivo no es quizás que ustedes lo tomen como finalidad hacer una revisión, quizás muchos de nosotros nunca llegamos a hacer una revisión sistémica, pero sí podemos utilizarlo para aplicarlo en nuestra práctica diaria. Y este mensaje es quizás el mensaje más importante de toda la sesión. El primer elemento de una revisión sistemática es la pregunta por sí misma. Es un proceso en el cual ustedes van a poder pasarlo muy rápidamente. Van a poder plantear sus preguntas en un 2x3. Es un proceso que van a demorar días, semanas, porque es un proceso que, en el caso de hacer una tesis, por ejemplo, de cualquier diseño, puede ameritar sentarme un par de horas y proponerlo a mi asesor de tesis, y en el caso de una revisión sistemática, conversar entre el equipo de clínicos, expertos y metodólogos, y adicionalmente tratar de incorporar en la formulación de la pregunta al paciente para conocer sus preferencias, sus valores, entre otros, ¿no? Y es algo muy importante que tienen que tener en mente. ¿Por qué? Porque recordemos que al hablar de revisiones sistemáticas, estamos hablando de procesos que van a incidir muy puntualmente y de manera particular y general en los procesos de toma de decisiones posteriores, ¿no? Hacer una revisión sistemática involucra compartirle al mundo información relevante para que los
para que las personas que utilicen esta información, en el caso de muchos de nosotros que somos médicos, lo hagamos, podamos hacerla de la mejor manera, sabiendo que esa información es de, voy a usar esa palabra que no es la correcta, es de calidad. Entonces, vamos a ver adicionalmente que el proceso de cómo yo abordo una pregunta de investigación, cómo yo justifico la relevancia de mi pregunta de investigación, parte de cosas que ya hemos visto a lo largo de todos nuestros cursos de metodología que nos han causado dolores de cabeza en el pregrado, ¿no? Inclusive en la maestría, que se formulan siempre y la misma lógica. ¿Cómo tú dices o eres objetivo en decir que tu pregunta de investigación es interesante, es válida, es relevante, es ética? ¿Cómo yo me aseguro que la pregunta es importante o esa pregunta va a darle un beneficio a la sociedad? Tengo que utilizar ciertas estrategias como la estrategia FINER, que muchos de ustedes ya la conocen, que se encarga de tratar de categorizar el tema de investigación, mi propuesta de investigación en base a 5 ítems, que son la factibilidad, qué tan interesante es, qué tan novedoso es, qué tan ético es, qué tan relevante es la pregunta, ¿no? Vamos a ir desarrollando estos criterios iniciales de atrás hacia adelante. ¿Por qué? La relevancia es el tema puntual en las revisiones sistemáticas, que ustedes van a darse cuenta que tienen que tratar de demostrar desde un primera instancia. ¿Por qué? Porque hacer una revisión sistemática es un proceso tedioso, largo, es un proceso que involucra muchísimos recursos. Entonces, si yo no hago una revisión de un tema relevante, pues todos estos recursos que estaría invirtiendo no llegarían a nada. Lógicamente, el aspecto ético se va a ver muy involucrado en esta relevancia, pero más aún, como hablamos que las revisiones involucran o se involucran mucho en el proceso de toma de decisiones, va a ser muy importante hablar de la ética al incorporar a los pacientes en los procesos de estructuración de las preguntas, porque va a ser mucho más ético, y luego lo vamos a ver con mucho más detalle, mientras cuán más yo involucro la preferencia de mi paciente para no proporcionarle a ellos desenlaces que no les son de utilidad. Ahora vamos de adelante hacia atrás. La factibilidad es muy puntual al respecto de revisiones sistemáticas, pero en el caso específico de estas está muy relacionado a qué tan factible en contraste con la información disponible es tu revisión. No, Víctor, yo quiero hacer una revisión sistemática de la prevalencia del coronavirus, de la enfermedad de coronavirus en marcianos de Júpiter. Entonces, lógicamente no voy a encontrar información en ninguna base de datos, por lo tanto no es factible. Y sin ir a muchos extremos. Por ejemplo, si yo trataba hace un par de meses de proponer una revisión sistemática de hidroxicloroquina antes de que se dé todo este boom, ¿no?, respecto de la adquisición científica, no iba a poder hacerla porque no habían ECAs publicados, no habían ensayos clínicos disponibles. Entonces la factibilidad de esa revisión en ese momento estaba quizás muy limitada, cosa que ahora posiblemente no. El interés y la cuestión novedosa está muy en relación a los otros criterios. Ahora, para allanar ciertos puntos con respecto a revisiones sistemáticas, les presento Próspero. Próspero es el repositorio de protocolos de revisiones sistemáticas. Próspero es un repositorio tal cual. Uno, para poder hacer un ensayo clínico, entra a clinicaltrials.org o entra al repositorio de ensayos clínicos de la OMS para ver si es que ya hay estudios avanzándose. Uno puede plantear una muy buena revisión sistemática y puede empezar a hacerla, pero a los 2 meses descubro que existe Próspero, entra Próspero, busco y descubro que otro grupo de protocolo hace 5 meses. Entonces, yo no puedo, ya deja de ser novedosa mi propuesta, entonces ya no habría razón por la cual hacerla. Si es que hay un protocolo bien estructurado, revisión por pares, que es Próspero, ya publicado en esta base de datos. Ahora, para formular una investigación, tengo que asegurarme que la pregunta aborde
resultados de interés. Siempre tengo que preocuparme que las preguntas guarden resultados de interés. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden leer acá, los resultados de una revisión sistemática no solo van a ir al médico, al enfermero, al terapista o a la persona que busque información con respecto a su enfermedad para ver qué intervención es importante o qué intervención es mejor, sino también va a ir a los grupos que se encargan de estructurar documentos de gestión clínica como son guías de práctica clínica o evaluaciones de tecnologías en salud. Por tanto, la información de una revisión sistemática de buena calidad tiene que proporcionarles a ellos los insumos necesarios para poder plantear, en este caso, recomendaciones adecuadas, por ejemplo, ¿no? Ahora, dentro de esto, y es la razón por la cual también se presentan estas dos diapositivas, a lo menos en una revisión sistemática de intervenciones, vamos a ver posteriormente que hay muchos tipos de revisiones sistemáticas, por lo tanto hay muchos tipos de preguntas de investigación relacionadas a las revisiones sistemáticas. Hay al menos dos desenlaces generales que siempre se tienen que abordar, que son los desenlaces de eficacia y los desenlaces de seguridad, que básicamente están en relación los últimos a los eventos adversos de las intervenciones contrastadas. ¿Va bien? Ese es un concepto bastante amplio, bastante interesante, que tienen que tratar de abordarlo siempre al momento de plantear cuestiones relacionadas a un concepto que también ya lo han escuchado, que es el concepto de relevancia clínica, ¿no? A mí me importa discutir la información encontrada en mi paciente en base a desenlaces que son realmente importantes, no solo para el proceso de salud de enfermedad, mejor dicho, en el proceso de salud de enfermedad, que involucren también las preferencias de mi paciente. ¿Qué cuestiones metodológicas debo yo tener en cuenta para poder formular adecuadamente una pregunta? Básicamente tenemos que saber cómo determinar qué preguntas son más importantes para responder, por ejemplo. Eso cómo se logra, pues haciendo un equipo de investigación adecuado. Yo no puedo presuponer yo solamente puedo ser suficientemente experto como para poder desarrollar una pregunta. Inclusive, como le voy a repetir, para determinar la importancia tengo que involucrar en algunos casos a los pacientes, que son los interesados en la formulación de la pregunta. A la vez tengo que saber cómo ir dando cuenta de los avances, ¿no? De cómo los enfoques cambian a medida que la revisión se va desarrollando, porque se van a dar cuenta muchas veces que uno plantea una pregunta, luego no encuentra información y tiene que ir cambiando el enfoque de la pregunta para tratar de abordar objetivos que o muchas veces no nos encontramos o muchas veces cambian, porque la ciencia es dinámica. Y adicionalmente determinar, pues, qué tan amplia o qué tan estrecha, qué tan reducida tiene que ser mi pregunta. Luego vamos a ver al respecto un poco más de esos conceptos. Una pregunta importantísima, ¿no? ¿Cómo saber si mi pregunta está bien definida? Esto nos ha pasado mucho cuando planteamos nuestros problemas de tesis, inclusive, ¿no? Pero al respecto de una revisión sistemática, tengo que tomar ciertos parámetros que mi pregunta per se tiene que responder. Y me dirán, Víctor, pero ¿cuáles son estos? Son muchos, imagino, porque una revisión sistemática, pues, ya me ha asustado al respecto de todo lo que me dicen. Deben ser un montón, y realmente sí lo son, pero son cosas muy puntuales, ¿no? Como por ejemplo, que si yo defino bien esto, tengo que saber antes que todo, ¿no? Que es esencial no solo para el proceso de inicio, sino para el proceso de qué va a cubrir la revisión y qué es lo que voy a hacer posteriormente con esto. Yo no puedo plantear un objetivo principal en mi revisión, como por ejemplo puede ser la eficacia de la ivermectina en pacientes COVID críticos, y luego en mi discusión voy a discutir al respecto de mis hallazgos en COVID leves o COVID asintomáticos, por ejemplo, ¿no? O sea, tiene que guiar mi pregunta todo el proceso adicional de la investigación, como en todo pregunta e investigación de cualquier tipo. Y pues realmente esto de acá está en relación a que mi pregunta va a guiar qué criterios
de elegibilidad o de involucrarme en los pacientes que incluya, ¿no? Este, la pregunta tiene que ser bastante detallada, o lo suficientemente detallada como para saber qué población estás abordando. Esta pregunta misma me va a ayudar a plantear, ¿no?, la estructura de la estrategia de búsqueda que yo voy a emplear en las diversas bases de datos, ¿no? Si la pregunta está bastante clara, yo voy a saber qué documentos y qué información rescatar. Adicionalmente, es el análisis. ¿Por qué? Porque yo no voy a tratar de los resultados que presente, la síntesis que presente, la información que recolecte en base a datos que no me sirven para responder la pregunta que estoy planteando. Va a guiar la interpretación y presentación de resultados, no solamente la información que encuentra, sino también si es que no encuentra información, va a exponerle al mundo las lagunas en información o los aspectos que no se han estudiado al respecto de la temática, ¿no? Finalmente, pues va a permitir la revisión per se de la intervención, ¿no? O sea, al final va a permitir, como objetivo al menos, una revisión sistemática de intervenciones, llegar a comparar estas dos intervenciones para poder plantear cosas específicas al respecto de estas. ¿Qué tipos de preguntas de investigación en revisiones sistemáticas existen? Pues les presento la más famosa, la pregunta relacionada a las revisiones sistemáticas de intervenciones, cuyo objetivo es comparar X versus Y, o la intervención A versus la intervención B, o, por ejemplo, un ejemplo actual puede ser, o en su momento pudo haberse planteado, o lo que se puede plantear con una revisión con el EK-Recovery, ¿no? Dexametasona versus metilprednisolona para los casos de COVID críticos, ¿no? Por ejemplo, comparar en base a la información disponible dos intervenciones, ¿no? En los enfoques de eficacia y seguridad, como hemos ido presentándolos, pero no son las únicas preguntas que existen. Eso es lo interesante de la síntesis de evidencias, que tenemos que ser bastante amplios, encontrar o qué queremos, ¿no? Existen también revisiones de pruebas diagnósticas que son extremadamente importantes para saber qué prueba diagnóstica es mejor que cuál para detectar la enfermedad. Por ejemplo, es realmente o qué también puede la prueba molecular o la prueba de reacción de cadena de detectar el ARN viral del coronavirus, ¿no? Por ejemplo, comparándolo con, por ejemplo, que puede ser yo, la validación, ¿no?, de la prueba serológica, o lo opuesto, que nunca se hizo en esta pandemia, ¿no? Nunca supimos cuáles son realmente los porcentajes de especificidad, de sensibilidad de las pruebas serológicas. Nunca creo yo que se pudo validar todos los paquetes que llegaron a Perú. Entonces, por ejemplo, eso sería muy importante, ¿no? Ver en sí, en Latinoamérica, quizás cómo se vio estas pruebas diagnósticas, si realmente el abordaje con serológicos es relevante o no, qué sé yo. O sea, hay muchos más temas para tratar en revisiones sistemáticas, pero también podemos ver temas pronósticos, ¿no? Cómo evaluar realmente el efecto de una variable, de un factor en relación a los resultados futuros en el programa de salud, ¿no? Si realmente, qué sé yo, dar ivermectina previamente al paciente no, que esté hablando, está hablando algo malo. Por ejemplo, un factor pronóstico que puede ser si realmente la obesidad en los pacientes mórbida condiciona que el paciente tenga desenlaces peores, ¿no?, al momento de entrar en cuidados intensivos en los pacientes críticos con coronavirus. Y otros tipos de preguntas que son un poco más, pongámoslo así, abstractas, pero son sumamente importantes en el campo de la metodología, ¿no? Por ejemplo, hay revisiones muy importantes que se están haciendo en el aspecto metodológico para saber qué instrumentos de valoración son más importantes para tratar de determinar la confianza en un diseño de estudio específico, entre otras cosas, ¿no? Y por último, las revisiones cualitativas, que son preguntas que buscan, en base a métodos de estudio cualitativos, responder o proponer o dar hincapié
en ciertos diseños o ciertas intervenciones, que si no son intervenciones, ciertos fenómenos que no pueden ser medidos de manera objetiva, o inclusive, como me gusta a mí contrastarla, una revisión cualitativa, una pregunta llega a ser cualitativa cuando tú no puedes, ¿no? En el proceso de hacerla cuantitativa con un metaanálisis, no logras obtener los datos, tienes que hacer una presentación cualitativa de los resultados, ¿no? Eh, bueno, ya sabemos más o menos la pregunta que tiene que abordar, ya sabemos más o menos que hay muchos tipos de preguntas. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿qué tanto va a abordar mi pregunta? Mi pregunta va a ser solamente para la población peruana entre 18 y 30 años, o puedo hacerla para todas las personas del mundo, o quizás puedo hacerla solamente para mujeres o para varones y mujeres, entre otras cosas. Esas simples comparaciones, ustedes tienen que imaginar que están haciendo que la población sea o muy pequeña o muy grande, ¿no? ¿Qué tan amplia va a ser mi revisión? ¿Voy a incorporar solamente ivermectina a mi revisión sistemática o voy a incorporar todos los antiparasitarios? ¿Voy a compararlo solamente con hidroxicloroquina o voy a compararlo con todos los tratamientos que se han propuesto específicos para la enfermedad? Esto tiene ventajas y desventajas. Vamos a ir viéndolas poco a poco. Vamos a hablar primero de las ventajas de las preguntas que son muy específicas. Cuando una pregunta es muy específica, lógicamente va a ser mucho más fácil de realizar porque estás haciendo intervención por intervención a la vez. Esta es, me recuerda a mí una revisión que me gusta bastante, que es la de inmunoglobulina en pacientes con síndrome de Guillain-Barré, que fue publicada en el 2014 por el grupo de periféricas de Cochrane, donde ellos compararon inmunoglobulina endovenosa para estos pacientes con todas las intervenciones existentes. Entonces, lógicamente, es el ejemplo opuesto. Si hubieran hecho solamente inmunoglobulina versus plasmaferesis, hubieran hecho una revisión de 15 hojas o 20 hojas. Pero ¿qué desventajas tiene esto, ¿no? Al hacer una pregunta muy específica, lógicamente, pasa lo que les he dicho, o sea, ¿dónde quedan las otras intervenciones? ¿Dónde queda la comparación de intervención con la existencia? Yo hago guías en práctica clínica, no puedo tomar una decisión adecuada porque falta información en esta revisión. Entonces, no es quizás muy útil y específicamente en temas de investigación que se sabe que tienen ya información por mucho tiempo, que tú ya sabes que existen muchas intervenciones, o que, no se, o que tú sabes que le afecta a la población general como la diabetes, tratar de enfocarla solamente en una población específica, porque al fin y al cabo la información no va a ser útil para otras cosas. Por otro lado, vamos a ver las preguntas muy amplias, ¿no? Básicamente las ventajas son que son la exhaustividad, ¿no? Pueden considerar un grupo más amplio de intervenciones, de población, y si esta pregunta es bien enfocada, va a ser mucho más útil que una pregunta muy específica, dando mucha más información, dentro de un aspecto conservador también, ¿no? Por otro lado, es muy difícil de hacer, ¿no? O sea, lógicamente, si es que el promedio en hacer una revisión sistemática Cochrane es de 3 años, estas son las preguntas que se demoran 3 años en realizarse, ¿no? Ahora, para hacer una pregunta, para una revisión sistemática, para todos los diseños de estudios que ustedes quieran proponer, para todos los diseños de estudios que ustedes quieran proponer, haya sugerencias con respecto a qué partes tengo que incorporar en estas preguntas. Y las preguntas de revisiones sistemáticas no son ajenas a esto. Ya la formulación de la propuesta de la pregunta PICO, que involucra en sus partes población, intervención, comparadores y outcomes, o desenlaces o resultados, tiene que estar bien metida en su cabeza. Porque el hecho de predefinir los objetivos está en predefinir cada pico que yo voy a proponer para desarrollar una revisión sistemática. Ya que los objetivos dan el enfoque de la revisión, como ustedes pueden leerlo, y si se abordan múltiples intervenciones, tenemos que ser muy explícitos y muy claros en cómo éstas se incorporan en la pregunta a desarrollar. Ahora yo les presento esto, imagino que todos ya han llegado a este módulo en el curso
que están haciendo, donde pues lógicamente estos 4 componentes son críticos. Críticos. Siempre tienen que estar con la pregunta pico en su cabeza si es que hacen revisiones. Porque una vez que uno maneje bien la pregunta pico, va a poder formular muchas cosas. Los participantes son enfocados específicamente a quién nos interesa estudiar en esta revisión. Me interesa estudiar a los pacientes críticos que ingresan a unidad de cuidados intensivos, o me interesa estudiar a los pacientes que tienen factores de riesgo para ser potencialmente críticos. Me interesa estudiar a los pacientes que tienen fenotipo high, evaluados tomográficamente, para ver su pronóstico en la muerte en cuidados intensivos de los pacientes que son severos de coronavirus, por ejemplo. Son cuestiones que uno tiene que definir en base a los criterios que ya hemos hablado anteriormente, de ser exhaustivo, ser muy reducido en la pregunta. Las intervenciones también, saber qué intervenciones incorporar o no, las comparaciones también, los resultados, qué se diga yo, si son de eficacia, de seguridad, si son de sensibilidad y especificidad para diagnósticos, si son de pronósticos, entre otras cosas. Un ejemplo muy claro para esto es, ¿no?, si la idea en la temática o en la pregunta que yo quiero responder es ¿qué tratamiento es más eficaz para un estadio específico de cáncer de próstata? Yo lo que tengo que ser más exhaustivo es en definir bien ¿qué cosa? Mis participantes, porque yo quiero saber para un estadio exhaustivo de cáncer de próstata, tengo que definirlo mejor. Pero si yo quiero saber un tratamiento nuevo que es específico y compararlo con todos los demás tratamientos en el cáncer de próstata, yo voy a ser mucho más exhaustivo en definir bien mis intervenciones y mis comparadores. ¿Vale? Inclusive van a darse cuenta que para formular la pregunta pico, muchos le agregan finalmente la pregunta, la letra S, que es Study Design, para ver el diseño de estudio que yo estoy incorporando en la revisión sistemática. Ojo, no todos son ECAs, no todos son ensayos clínicos aleatorizados. A veces hay no aleatorizados. A veces incorporamos cohortes, a veces incorporamos estudios observacionales. Quítense de la cabeza eso de que los estudios observacionales no sirven. Si quiero hacer una revisión sistemática de estudios diagnósticos, los estudios de test diagnóstico son por esencia estudios observacionales transversales. Entonces, por ahí ya más o menos van cambiando sus paradigmas al respecto de qué cosas incorporar y qué cosas no. ¿Cómo nos aseguramos finalmente que la revisión aborde las preguntas correctas? Ahora, lo correcto no está en relación muchas veces a que responda a mi interés como el experto clínico que voy a llegar a ser algún día de acá 20, 30 años. Lo correcto no va solo en relación a los intereses del grupo de investigación, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos que ser muy francos y decir, ¿qué es necesario para mi sociedad? ¿Cuáles son las prioridades de investigación que tenemos en Perú, que tenemos en Lima, que tenemos en Lince, que tenemos en el Rebagliati, que tenemos en los de Mayo? ¿Qué cosas necesita la población que estoy trabajando? Si no existen estas, al menos tratar de hacer reuniones en las cuales se involucra a la población, involucra a la gente que esté interesada en tratar de descifrar esa pregunta y tratar de decirnos, oye, ¿qué quieres que investiguemos? ¿Qué es mejor para ti, no? Para mí puede ser que tú no tengas metástasis, para ti puede ser poder abrazar a tus hijos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quieres que estudiemos contigo, que tienes cáncer terminal, ¿no? Lógicamente son cosas muy sensibles que son muy dificultosas y son retos inmensos, no solo en países en vías de desarrollo como el nuestro, sino en países extremadamente desarrollados, ¿no? Porque recordemos que lo que hagamos, al fin y al cabo, alguna persona en un futuro puede tomarlo para poder decir, o tratar de hacer una recomendación en su país, en su región, entre otras cosas. Y es por eso que les presento esto, es muy importante hablar de la equidad, ¿no?, en las poblaciones específicas. Hablar de equidad es un tema que a muchos en medicina no nos gusta hablar de medicina nos gusta hablar de fármaco, nos gusta hablar de diagnóstico, nos gusta hablar de este fármaco es mejor que porque yo leí el último ensayo clínico, porque yo leí la última revisión sistemática, pero ¿de qué me sirve tener un fármaco o que haya salido que Remdesivir es
es el mejor, o es un buen tratamiento específico para COVID, si yo no le puedo ofrecer eso a mi paciente que viene de Pamplona Alta, ¿no? O sea, señora, vaya, cómprese sus 6 ampollas, cuesta $3.000, a mí no me interesa, es lo que es efectivo. Y pues, si usted no puede comprarlo, bueno, es problema suyo, ¿no? O sea, uno tiene que ser coherente con las cosas que investiga, ¿no? Uno tiene que ser muy abierto al tema socioeconómico y cultural en el cual estamos inmersos, ¿no? En un país tan intercultural como como el Perú, un país con mucha inequidad como el Perú, tenemos que tener siempre presente estos tópicos, ¿no? Por último, y ya para comenzar la ronda de preguntas, recordemos que estamos conversando respecto de tópicos que ustedes posiblemente en unos meses sean mucho más expertos que yo al respecto. Vamos a hablar de las cosas que sabemos y las cosas que no sabemos. Ya, esta es una especie de esquema que he adaptado a mi manera de las exposiciones que nos hace Kevin Pacheco y también mi otro mentor que es Carlos Salva, que es son muy buenos, y los quiero bastante, entonces me permitido adaptar un poquito esto en base a lo que he revisado al respecto. Entonces, estamos en un mundo, estamos en un paradigma personal, ¿no? Donde estamos inmersos en las cosas que hemos ido experimentando a lo largo de nuestras vidas, en la experiencia empírica, en la experiencia académica, entre otras cosas. Y siempre hay una cosa que nosotros sabemos, y lo que sabemos tienen que darse cuenta que es una pequeña porción de lo que es en sí el universo de información que tenemos disponible, ¿no? Y es como que yo agarre y puedo hacer una pregunta no sé, Pedro, y le puedo decir a Pedro, oye, Pedro, es esto, y Pedro me lo responde, y Pedro, le digo, oye, sí, Pedro, tienes toda la razón, y Pedro se enorgullece de su pregunta. Pedro está muy bien consigo mismo. Pero llega otro día y Pedro ya es residente y viene su R3, el SR1 y le pregunta algo y Pedro sabe que no lo ha leído, pero sabe que eso existe, sabe que el mejor tratamiento para la apendicitis aguda hasta el momento puede ser también, algunos que postulan que es farmacológico, escucha, pero no lo he leído, entonces le preguntan, no responde. Y hay una porción que nosotros sabemos que desconocemos, ¿no? Y siempre estamos angustiados por eso cuando estamos frente a una disquisición con otra persona, por ejemplo, en el salón de clases, que ahora es virtual, ¿no? Pero igual estamos ansiosos. Pero hay una gran proporción de cosas, y eso es lo que quiero que se les meta bien a la cabeza a todos, y es lo que a veces nos tiene que desinflar y nos va a hacer mucho más aperturados, que son las cosas que no sabemos, que no sabemos. O sea, hay muchas cosas que ignoramos. Y esto es lo que a nosotros nos tendría que preocupar, ¿no? No preocupar, sino simplemente estar pendiente de eso para saber que en el ámbito de la ciencia hay muchas cosas que tenemos que ir mejorando. Eso sería realmente todo con respecto a mi exposición. Si es que hay alguna pregunta, estoy presto a responderlo. Muchas gracias con todos.